¿Sabían que los hoteles y el sector de la restauración dan trabajo a más de 30.000 personas en Aragón? Es una cifra que supone un aliciente para muchos jóvenes a la hora de emprender su formación en centros y en escuelas de hostelería de toda nuestra comunidad. Aunque puestos como el de director de sala o el de jefe de cocina son los más cotizados, realmente el de camarero es sin duda el que da de comer a un mayor número de estos profesionales. Hablemos ahora de salarios. En la hostelería, un cocinero o un camarero cobra alrededor de 1.100 euros al mes. Escuelas de hostelería como Topi en Zaragoza se encargan de formar a estos aspirantes en sus aulas y en sus cocinas. Durante sus 3 décadas de existencia, más de 1.000 alumnos han conseguido su titulación en el sector. Es el primer paso para acceder al mercado laboral. ¿Pero en qué consiste esta formación? ¿Es fácil encontrar trabajo en este sector? ¿Qué? ¿Lo de las mesas cómo lo llevas? Bien, ahí vamos. ¿Sí? Si como me vais ayudando, pues mejor. Porque la verdad que desde crío siempre me ha gustado bastante eso de poner copas, Coca-Colas y tal. Y surgió mi padre, que tenía un colega que lo conocía, y eché entrevista y al día siguiente me llamaron y adelante. La verdad es que en mi familia también ha estado la hostelería muy presente, y como que yo ya lo tengo inculcado y pues la verdad es que me gusta al verlo, lo he estado viviendo desde niña. Pues la formación dura unos 2 años o así. Ahora os toca clase, ¿no? Ahora sí. Para adentro un ratito y a las 5 salimos. Hoy nos toca una clase de montaje de mesas y una clase de flambeado también. Más o menos, ¿cuántos estáis ahora cursando al mismo tiempo? Pues estaremos de unos 30 a unos 40. Cada semana estamos uno, por ejemplo, de metre, otro a la semana siguiente pasamos a jefe de sala y así hasta que pasamos un poco por todos lados. Que nos reduzca el alcohol, en este caso estamos poniendo ron. Hoy vamos a preparar una clase a la vista del cliente, son elaboraciones que quizás se están perdiendo un poco en hostelería, pero nosotros desde la escuela, en la formación que hacemos, nos gusta hacer mucho hincapié. Cada día a cada alumno se le asigna un puesto de responsabilidad o ayudante de estos puestos de responsabilidad. Es una manera de que sea un aprendizaje en los dos sentidos. De metre Sofía, de segundo metre estará José Manuel, de sumiller Ale y su ayudante será Tito. Yo comencé a estudiar en este centro hace 4 años, comencé como una alumna de cocina porque yo creía que para camarero además valía cualquiera, y poco a poco fui viendo que no era así. Tuve la suerte de quedarme como becaria 1 año, como un alumno en prácticas y ayudando un poco a los profesores, y por lo visto hice bien mi labor y ahora he conseguido quedarme otro año como formadora también. Revisamos, porfa, Tatiana. Revisamos las comandas, no tengamos ninguna persona intolerante, alérgica. Nosotros podemos acoger un máximo de 50 alumnos por curso. La mitad son en cocina y la mitad son en servicio de restauración. Nosotros tenemos un perfil de edades entre 16 y 25 años. Eso siempre sí lo tenemos muy marcado. La cantidad de chicos y chicas que tenemos por dentro de nuestra entidad intentamos siempre ser muy equitativos, ¿no? Pero este año, por ejemplo, tenemos más chicas que chicos, depende un poco también de la demanda. La parte práctica también se basa en la cocina. Nosotros tenemos alumnos que realizan formación en cocina y formación en servicio, y ahora podemos ver pues los alumnos que están realizando la formación en la cocina. Aquí tenemos mezclados grupos de primer año y de segundo año. Nosotros no podemos cubrir cada año todas las plazas que se nos demandan, no tenemos mucha más demanda de profesionales de los que podemos enviar a trabajar, pero el problema también viene un poco en que a lo mejor las condiciones que se están dando, las jornadas interminables, el trabajar en los festivos, pues echa para atrás a que la gente siga teniendo esa pasión, esa vocación por esta profesión, que aunque sea sacrificada, también es muy gratificante, ¿no?